En RCR presentamos nuestra secuencia Enlace Educativo, un programa hecho por maestros para los maestros. Programa producido por el SUTEP. Vamos a darle la bienvenida a José Carlos Vera Cubas, ex director de gestión descentralizada del Minedu, con quien vamos a poder analizar este contexto. Buenos días, estimado José, bienvenido a Enlace Educativo. Buenos días, Jacqueline, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Sí, un gusto. Es una situación, Un gusto de tenerlo en es el una programa. situación Gilmer, ¿qué tal? ¿Cómo bastante difícil la que algunas instituciones están pasando, ¿no? O sea, la precariedad de la infraestructura, los materiales educativos que al parecer no va a llegar ni va a alcanzar tampoco a la totalidad de los estudiantes. Hay regiones que incluso han anunciado no el inicio el 11, sino el día lunes va a ser el inicio, pero no sabemos también. Ahora hay un escenario incluso de lluvias intensas que algunas regiones están siendo afectadas. Es decir, hay una suma de varias situaciones, ¿no? ¿Qué te hace pensar a ti lo que viene ocurriendo, José? Sí, comparto la preocupación por las condiciones básicas, mínimas que se tienen que dar todos los años para lo que se ha denominado el buen inicio del año escolar durante muchos años y en donde en realidad habíamos mejorado en los indicadores de estas condiciones básicas al inicio, ¿no? Si bien la infraestructura y la brecha de infraestructura es un tema crítico y sigue creciendo la brecha, ya estamos a más de 170.000 millones de soles de brecha de infraestructura y alrededor del 30% de nuestras escuelas están en alto riesgo, cosa que es gravísima. En los, digamos, otros indicadores básicos para el inicio, que era el mantenimiento de escuelas, la distribución de materiales, la entrega de materiales, como han señalado, y la contratación docente, habíamos mejorado en los últimos años y, digamos, este año ya post pandemia veo con preocupación que hemos retrocedido un poco, ¿no? En mantenimiento, por ejemplo, me llama mucho la atención que solo el 13% de nuestros directores hayan ya retirado los fondos de mantenimiento de sus cuentas. Si bien aquí hay un proceso largo entre el Banco de la Nación, el ministerio que tiene que transferir los recursos, pero solo el 30% ha retirado esos montos para invertirlos en mejoras básicas, ¿no? Los baños, las puertas, el entorno. Entonces, eso preocupa y ahí habría que ver qué cosa está ocurriendo entre la UGEL y los directores para que estemos tan retrasados ahí. Materiales también me preocupa, habíamos avanzado muchísimo a por lo menos un 80-90% de materiales que ya estaban en las escuelas para el inicio de clases. Hoy veo que hoy el 48% ya está en las escuelas, pero el lunes, que vi el reporte, estábamos en menos del 20%, ¿no? Entonces, ya el ministerio ha anunciado que despachó el 98% de materiales a las UGELes. Entre la UGEL y las escuelas, algo está ocurriendo para que no se llegue oportunamente y ahí llamar siempre al concurso de las autoridades, de los municipios, de la comunidad educativa para ayudar en este punto. Y en contratación docente sí estamos un poco mejor, ya el 91% de plazas contratadas, el 70% de... 92% de auxiliares, ahí estamos un poco mejor, pero es complicado este punto. Y lo otro que han señalado, ¿no? Guarmey, Daten del Marañón han anunciado que inician el 18, ICA el 19 y CASMA el 25, por distintas razones. Aquí, digamos, vale la autonomía de cada contexto territorial para definir el inicio de clases. Hay varios procesos, ya lo han señalado, el tema de lluvias, el tema del dengue ha estado complicado, la radiación y las olas de calor. La recomendación aquí es que las decisiones tienen que ser territoriales, lo más territorializadas posibles, ¿no? A nivel de UGEL, a nivel de incluso instituciones educativas. No tiene por qué parar toda una región o suspender clases toda una región. Hay que priorizar el bienestar y la seguridad de los estudiantes, pero la continuidad del servicio educativo, ¿no? Entonces, esto como panorama general, preocupante como ustedes lo han señalado.
José Carlos, un gusto de tenerte en el programa. Un ¿Cómo tema estás? bastante preocupante para nosotros es la entrega oportuna del material educativo, ¿no? El Ministerio de Educación ha informado que se ha entregado por un monto determinado y si se divide entre la cantidad de estudiantes a nivel nacional, el monto es muy pequeño. Eso nos hace pensar y queremos saber de fuente un poco más cercana. Mire, si nosotros dividimos, el monto es muy pequeño, no cubre un libro. Entonces, nosotros pensamos de que no se está llegando con el material educativo a todas las instituciones del país. Es decir, muchas instituciones posiblemente, es una posibilidad, no han podido acceder a ese material didáctico, al libro que se ha distribuido a nivel nacional. Y nos preocupa en qué lugares es que no se está entregando el material educativo. Otro es, los colegios tienen una infraestructura muy precaria, ¿no? Y en Tacna, por ejemplo, ha estado el defensor del pueblo, ha visto, constatado que la infraestructura no es la adecuada para iniciar adecuadamente el año escolar de manera presencial. Y así como en Tacna, en Lambayeque, ¿no? En Chiclayo básicamente hay una institución educativa que no puede albergar a sus estudiantes. Y Lima no es la excepción. Lima también tiene muchísimos problemas de infraestructura. Colegios que están trasladando a sus estudiantes a esos containers, ¿no? Y en este calor infernal debe ser terrible que te toque ese salón de clase, ¿no? Con estudiantes que oscilan entre 35 y 40, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con la entrega de material didáctico y con la entrega de la infraestructura a nivel nacional? Sí, Gilmer, gracias por la pregunta. Sobre el tema de distribución de materiales, digamos, es un proceso que año a año tiene ciertas complejidades y lo primero es que parte porque el propio ministerio sigue concentrando la mayor responsabilidad en el proceso, ¿no? La elaboración del material, la impresión del material y la distribución del material a todas las regiones. Y aquí hay un primer problema de planificación, porque el número de material que se programa para los estudiantes de todo el país, eh, es mejor, digamos, mirar el indicador de número de material para escuelas y para estudiantes, no tanto el monto de los materiales, ¿no? Porque, digamos, la unidad aquí es estudiante-escuela y módulo o paquete de materiales que tienen que llegar para ellos. La cantidad de materiales que el ministerio tiene que programar para el siguiente año se hace, como todos sabemos, en base al SEAGIE, ¿no? En donde están matriculados el registro de matrícula de todos los años. Y como sabemos, el SEAGIE termina de estabilizarse y no termina de cerrarse hasta mayo, junio, a veces julio del año en curso. Y la programación del material tiene que hacerse con mucho más anticipación. Entonces, siempre hay un desfase entre la cantidad total de matriculados del año en el que vamos a entregar y la cantidad de material programado. No sé si está claro este desfase entre matrícula del próximo año y el registro del CIAGIE que tiene el año anterior. Se prevé siempre por eso un poco más, pero hay un desfase que hay que seguir corrigiendo. Eso es un primer punto, desde la planificación. Pero ahora la otra complejidad es la distribución. Es una operación logística enorme, y donde más complicado es precisamente es en aquellos territorios con menor conectividad, con menores vías de comunicación, y eso se expresa en los resultados, ¿no? Loreto, a hoy solo el 5% de material educativo ha llegado principalmente a las comunidades nativas indígenas de nuestra Amazonía, ¿no? Eso es terrible. Madre de Dios, el 3%, ¿no? Ucayali, el 7%, es decir, quienes más pagan por estos problemas son las comunidades nativas, las comunidades indígenas de nuestro país, que además deben recibir materiales en lenguas
originarias, ¿no? Eso se ha avanzado mucho en la producción de material con lenguas originarias, pero no están llegando, y el otro problema son los docentes bilingües e IB en esos ámbitos, ¿no? Por otro lado, Callao, Lima, las regiones más urbanas, Ica ya tienen más del 90% de materiales. Entonces, lo importante ahí es señalar que ya en el proceso de distribución, la UGEL tiene la responsabilidad de programar la contratación de la distribución, pero ahí a donde no llegan a las comunidades, tiene que haber concurso de las autoridades municipales, de empresas que estén trabajando ahí para colaborar en esta lógica de gobernanza territorial, colaborar con el sector para poder entregar los materiales. Y por otro lado, el tema que señalabas de infraestructura, ¿no? Es un problema estructural que, como decimos, todos los años parece un eterno retorno las imágenes de precariedad que vemos en nuestra infraestructura, y en vez de acortar la brecha sigue creciendo, ¿no? Hace años, cuando se hizo el censo en el 2017, la brecha era 120, 150.000 millones. Hoy estamos en 170.000 millones, porque claro, la matrícula sigue creciendo y la infraestructura se sigue deteriorando, el 30% de ellas en situación de riesgo. Creo que al ritmo que estamos invirtiendo en infraestructura, ni siquiera en 20 años vamos a cerrar esa brecha. Tenemos que cambiar el modelo de construcción y de implementación de nuestra infraestructura, pensar como lo hace Cajamarca en material como madera, pensar en otro tipo de materiales. Y el último punto sobre infraestructura, si me permitan, es que tenemos 70.000 locales escolares en todo el país, 55.000 públicos. La pregunta es si necesitamos 55.000 locales para nuestra matrícula. Estudios demuestran que no son necesarios tantos, porque los estamos atomizando e invirtiendo mucho en infraestructura. Podemos concentrarlos en 30.000, 25.000, con mejores condiciones y con sistemas de conectividad que puedan concentrar a los estudiantes, por ejemplo, de áreas dispersas, en núcleos de infraestructura territorial, ¿no? Esa es una opción también para ver de qué manera mejoramos la oferta de servicios educativos en nuestro país. Y hay otro escenario, José. Se ha, Han quedado incluso, entiendo de que nuestro país va a ser la sede de los Juegos Panamericanos para el 2027. Entonces, eso también seguramente va a implicar que tengamos infraestructuras adecuadas para este tipo de evento de esta gran magnitud que representa, ¿no? Y se ha señalado que incluso la formación de maestros en educación física también sería vital, incluso porque estamos hablando de la preparación de las nuevas generaciones en estos ámbitos de competencia, ¿no? Sobre todo donde se necesita tener una alta preparación física. Coméntanos, ¿qué nos podría decir acerca de ello? O sea, la preparación de nuestros maestros de educación física, ¿son los suficientes para de repente, en este caso, por ejemplo, abordar este gran reto de los próximos Juegos Panamericanos? Sí, es un punto interesante, Jacqueline. Los Juegos Panamericanos, los del 2019 y los que vienen, han dejado una infraestructura muy importante que tiene, como lo está haciendo el legado, tiene que ser puesta en valor y a disposición de las comunidades educativas, y de toda la formación en educación deportiva de nuestras escuelas. Un primer punto que consideramos, y por lo menos es una opinión, así como los COAR, que es en donde se ha invertido tantos recursos en tener infraestructuras en las mejores condiciones, no pueden ser infraestructuras cerradas a la comunidad, solo para el beneficio de los 300 o 400 chicos que han tenido la oportunidad, porque se lo han ganado, de estar en los COAR, sino que tienen que ser infraestructuras que se abran a la comunidad, para jóvenes, para padres de familia, para estudiantes de la comunidad que puedan ponerla en valor, ¿no? De la misma forma, creemos que la infraestructura de los panamericanos, con mucho cuidado en su mantenimiento, tienen que ser infraestructuras que también sean abiertas para la comunidad, para aprovechar el máximo de su potencial. Y poder conectarse entonces con una ruta de formación deportiva que nace en los colegios y que va avanzando y que puede aprovechar todas estas infraestructuras y equipamientos y formación, además de nuestros profesores. Como bien lo dices, ¿no? Hay efectivamente un déficit de profesores de educación física y de formación de los mismos. Entonces hay que ver esta oportunidad
como esto, y cuando conversaba con algunas personas, Carlos Segarra, por ejemplo, que ahora está en legado, eh, la fortaleza o el esfuerzo o el objetivo en esta lógica tiene que ser no la de los deportistas de élite, ellos llegan al final, sino las bases de formación deportiva en las escuelas, los concursos nacionales deportivos, ahí hay que poner la fuerza y el deporte de élite, quienes llegan a la élite van a ser una consecuencia de fortalecer las bases de nuestro sistema deportivo. Entonces, ahí hay que poner los esfuerzos y lo demás vendrá como consecuencia de ese suma de esfuerzos, ¿no? Por ahí creo que va el tema de los Panamericanos como una oportunidad, efectivamente. Sí, José Carlos, el día de ayer nos hemos reunido con los representantes de los decanos de los colegios profesionales que están vinculados al sector, tanto los representantes del decano del Colegio de Enfermeros, del Colegio de Odontólogos y fundamentalmente del Colegio de Psicólogos. Estamos iniciando el año escolar con bastante dificultad, y no solamente por la dificultad climatológica, sino también por una dificultad social. Tenemos por entendido que días atrás nomás maestros de la libertad han sido víctimas de el cobro de cupos. O sea, no solo ahora se cobra cupos a los vehículos, sino también ahora a los transeúntes. Hay una comunidad que los profesores tienen que transitar a pie, ¿no?, para llegar a sus centros laborales, y personas de mal vivir, no, sobre pretexto de cuidarlos para que no les pase nada, ¿no?, les cobran un cupo a los profesores. Esos profesores nos han comunicado, se sienten muy mal, están estresados, tienen problemas psicológicos porque ya les da temor de pasar por esos lugares, y como ellos también tenemos estudiantes con esos problemas. El Ministerio de Educación sabe, igual que todos nosotros, de que hay una ley ya aprobada que obliga, no indica, no genera, por ejemplo, la posibilidad, sino obliga al Estado a tener profesionales de salud en los centros educativos, en cada institución educativa, fundamentalmente los psicólogos, ¿no?, que hoy en tiempos de estrés realmente todos requerimos. ¿Cuál es ese avance que tiene el Ministerio de Educación? Uno, por el cumplimiento de la ley. Hay que recordar que esto es un tema del Ejecutivo, ejecutar las leyes, las normas que ya están publicadas, establecidas, ¿no? El presupuesto es un tema también del Ejecutivo. Ahí tiene que haber una coordinación muy cercana entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Educación para implementar estas leyes. Hay un avance en ese aspecto de la salud, ¿no?, mental de los estudiantes, de los profesores, y también la salud bucal, ¿no? Nos explicaba el odontólogo que un estudiante que tiene caries, por ejemplo, tiene una pésima alimentación en el tema de los nutrientes. Es decir, ahí está el tema de la desnutrición. Entonces, si no trabajamos esto con conciencia desde la escuela, van a haber problemas. ¿Hay un avance sobre el cumplimiento de esa ley? Sí, Gilmer, gracias por la preocupación sobre este punto, que también es un tema crítico que no se va a resolver de un momento a otro, ¿no? Efectivamente, está dada la ley para tener psicólogos en todas las escuelas. El gran problema es que tenemos una brecha grande de profesionales de psicología para poder cubrir la demanda de todas las escuelas, y una brecha de ese tipo no se resuelve de un momento a otro, ¿no? Hay que tener una lógica de incentivos para incorporar psicólogos a las escuelas, para poder contar con más psicólogos o con profesionales o con carreras afines para este tema, ¿no? Digamos, hasta que estuve en el ministerio, lo que se había trabajado con mucha fuerza era tener estos equipos itinerantes en las UGELs, los equipos de convivencia y de apoyo socioemocional para la época de la pandemia, que se concentraban en la UGEL, pero eran equipos itinerantes para ir haciendo visitas al
a las escuelas para trabajar con los estudiantes y también con los docentes, ¿no? Recordemos que en la pandemia también el estrés y la carga socioemocional para docentes ha sido muy, muy fuerte y estamos todavía en proceso de recuperación de ello, ¿no? Entonces, contamos con estos equipos en la SUGEL que deberían ir creciendo cada vez más, con más recursos y especialistas en la SUGEL y ser una especie de proceso transitorio hasta poder concentrar estos equipos en las escuelas, ¿no? Esto tiene que ver también con lo que decía hace un momento. Es distinto pensar en tener psicólogos para 55.000 servicios educativos que tener psicólogos para 30.000 mejor organizados en nuestro territorio. Tiene que ver con esta fragmentación de los servicios educativos en nuestro país. Si concentramos y dotamos de mejor infraestructura, mejores equipos pedagógicos, mejores equipos psicológicos, podemos gestionar de manera más eficiente los recursos disponibles, ¿no? Eso es un punto importante en esta línea. Lo otro es que cuando mencionabas el tema de salud bucal, salud ocular, el tema de condiciones nutricionales de nuestros estudiantes para poder aprender lo que necesitan, el gran problema otra vez es la fragmentación del Estado, ¿no? Educación va por un lado, salud, el Ministerio de Salud por otro, el MIDIS por otro, y esto responde a esta lógica sectorial en cómo está organizada nuestro Estado. Pero han habido y existen experiencias de articulación multisectorial, territorial, para poder vencer estas barreras, ¿no? Hace unos años el programa de salud escolar, por ejemplo, garantizaba que para el buen inicio esté junto Jali Warma, haya despistaje ocular, revisión bucal y todos los servicios básicos para los estudiantes, todos juntos en las escuelas el primer día de clases y con un programa permanente para todo el año. ¿Eso requiere una coordinación a nivel de los ministros? Sí, pero principalmente requiere colaboración territorial. La red de salud con la UGEL, con el municipio, a ese nivel no se necesitan grandes convenios y acuerdos a nivel de los ministerios, sino a nivel territorial. Entonces la recomendación es que derrotemos esta fragmentación entre cada uno de los sectores desde los territorios, en esto que llamamos gobernanza territorial, el alcalde liderando, atrayendo a la UGEL, al director de la escuela, al director de la red de salud. Hay una red importantísima de promotoras de salud en el territorio que hacen visitas domiciliarias para ver el tema de anemia o para ver el tema de nutrición. Hay muchos agentes públicos y privados en los territorios. El problema es que cada uno está con su chaleco y con su logo. Lo que tenemos que hacer es que cada uno se quite el chaleco y sume por el bienestar de la comunidad en educación, en salud, en protección social, ¿no? Hacia ese modelo de gestión colaborativa territorial tenemos que ir avanzando y nuestros ministerios tendrán que adecuarse y promover esas condiciones, ¿no? Recursos van a ser siempre insuficientes, pero existen los recursos públicos y privados en el territorio. Las empresas privadas pueden apoyar este tipo de modelos de articulación. Hacia eso creo que tenemos que avanzar. Así es, mientras Eh, ello hay que generar una red de alianzas estratégicas Eso, para eso. avanzar. Mientras no existan todavía estos profesionales de salud en los centros educativos, es importante que el Ministerio de Educación genere esas alianzas con estos profesionales que se encuentran en los centros de salud cercanos, en las postas cercanas para hacer el despistaje Exacto. y seguir Y perdóname, trabajando y no Gilmer, dejarlos abandonados. el ministerio y como digo, la UGEL, el municipio, hay profesionales voluntarios de las universidades que están en los últimos años o gestores, yo estoy al tanto en contacto con muchos proyectos educativos en áreas rurales que están movilizando muchos esfuerzos, están ahí, tenemos que identificarlos, conectarlos y no necesitamos tanto, digamos, a ese nivel del ministerio, sino de músculo a nivel territorial, ¿no? Es importante los avales de los ministerios para garantizar recursos además y marcos normativos que permitan que esas alianzas generen resultados en el territorio. Necesitamos un ministerio más habilitador y no tanto impositivo, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Que habilite condiciones en vez de cuestionarlas
o totalizarlas, vamos a decir de esa manera. Y lo digo además con experiencia y con responsabilidad, porque he sido parte del ministerio y hay una fuerza inercial, digamos, que va contra esta lógica territorial fuerte, ¿no? Sí, pero no hay que perder de vista que todas las leyes que se han implementado se tienen que cumplir. Es una responsabilidad del Ejecutivo. De acuerdo. Ha estado con nosotros Totalmente. José Carlos Vera, experto en gestión educativa, con quien hemos conversado sobre temas álgidos en el sector educación. En RCR hemos presentado nuestra secuencia Enlace Educativo, un programa hecho por maestros para los maestros. Programa producido por el SUTEP.